ver, jóvenes, ¿cuál es el último tema que vimos? Ya estamos en herencia, ¿sí? Pero dentro de la herencia, ¿cuál fue el último tema que vimos? Hicimos un ejercicio, es más, ahí está el diagrama de clases. Pero ¿cuál es el tema que abordamos, el principal del ejercicio? La clase abstracta, ¿verdad? ¿Qué característica tiene una clase abstracta que, bueno, buenos días, que no crea objetos, no permite instanciar objetos? Y otra característica es que puede tener métodos abstractos, los cuales obligan a las clases hijas a codificarlos. Bueno, ¿qué pasaría si una clase tuviera puros métodos abstractos? Hay clases, ¿verdad? O sea, sí podría haber una clase, tendría que ser abstracta, que tuviera puros métodos abstractos. Aquí en este ejercicio que hicimos, el método mostrar es abstracto, pero el método desplegar no. Bueno, pero si nosotros por alguna razón requiriéramos que todos los métodos fueran abstractos, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, bueno. Pero hay un concepto más apropiado para eso, ¿sí? Es el que vamos a empezar a ver hoy. Es dentro de la misma herencia. Ese concepto se llama interfase. ¿Sí? Interfase es un término que utilizamos mucho en programación, bueno, en muchas áreas, pero en programación bastante, porque la interfase es la cara, es una cara que pone una aplicación ante el usuario, ¿verdad? Es una interfase. Y pero la interfase puede ser la cara que pone, no solo al usuario final, sino que pone, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de una interfase de código. Una interfase, bueno, ahorita vamos a ver el concepto, la definición y las características de la interfase. Pero en esencia una interfase es como una clase que tiene puros métodos abstractos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el concepto de interfase. Luego se los paso por ahí en la página. Una interfase es una colección de métodos abstractos, ¿sí? Tiene puros métodos abstractos, una interfase. Y por lo tanto no tiene código. O sea, una interfase no le ponemos código a ningún método. Como todos son abstractos y los métodos abstractos cuando se declaran no se codifican, entonces una interfase no tiene código. Bueno, los métodos de una interfase son polimórficos, luego vemos eso. Bueno, esa idea la voy a retomar después. En cierta forma, una interfase puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos, ¿sí? O sea, podemos decir, ¿para qué quieres crear una interfase? Es un concepto parecido pero diferente. Si puedes sustituirlo por una clase abstracta que tenga puros métodos abstractos. Bueno, pues en realidad sí tiene algunas diferencias. Ahí dice que por favor las chequen cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfase. Pero una diferencia que salta a la vista es en la cuestión de la herencia. Una clase solo puede tener una clase padre. ¿Sí? ¿Sí? Eso ya lo habíamos dicho. Buenos días. Buenos días. Que Java maneja herencia simple, donde una clase solo puede tener una clase padre. ¿Qué pasa si una clase requiriera de más clases padres? Pues en Java no se puede. En cambio, en Java sí puede implementar muchas interfaces. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ahí las diferencias entre la clase abstracta y la interfase les voy a encargar que las revisen, ¿sí? Bueno, dice, cuando una subclase, o sea, una clase derivada, hereda de una clase abstracta, ¿no? Se dice que extiende. ¿Cómo codificamos la herencia en Java? A través de la palabra extends, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué se usa la palabra extend? Porque la idea de la herencia es que la clase hija extiende el comportamiento de la clase padre. Por eso se usa la palabra extend. En cambio, una interfase no extiende el comportamiento. La interfase impone un comportamiento. O sea, como la interfase tiene solo métodos abstractos, cuando una clase ya no se dice extiende de una interfase, se dice implementa una interfase. Cuando una clase implementa una interfase, está obligada a codificar todos los métodos que trae la interfase. Entonces, la interfase en sí es como más autoritaria, o sea, impone un comportamiento, es como un protocolo que se tiene que cumplir. Ok, bueno. Eso es más o menos lo que dice esta idea, ¿no? Y dice, porque al tener solo métodos abstractos, en realidad define una conducta, pero sin desarrollarla. O sea, la interfaz es como, nada más da órdenes. Una clase que implemente una interfaz está obligada a hacer todo lo que dice la interfaz,
pero la interfaz no la hace. La que lo tiene que implementar es la clase. ¿Sí? Bueno, se dice entonces que la interfaz impone un comportamiento a la clase que la implementa, como un contrato o protocolo. ¿Sí? Porque una clase abstracta puede tener métodos que no sean abstractos, y entonces las clases hijas no están obligadas a codificarlas. Pero en cambio, en una interfaz todos los métodos son abstractos. Bueno, también se dice que una interfaz es un mecanismo que permite interacción de objetos no relacionados entre sí. La herencia se aplica más cuando precisamente hay alguna compatibilidad de una clase hija con la clase padre. Hay algunos rasgos que se comparten. En cambio, la interfaz es algo, puede ser algo totalmente diferente a la clase padre. O sea, algo totalmente diferente. Ahorita, bueno, al final vamos a ver un ejemplo en donde trato de explicar un poco más esta idea. Bueno, entonces, en Java una clase puede heredar de una sola clase padre. Por eso Java implementa solo herencia simple. Herencia simple quiere decir que una clase solo puede tener un padre. Pero puede implementar más de una interfaz y aquí hay una diferencia. Una clase puede heredar de una sola clase padre, pero puede implementar varias interfaces. Ahí ya hay una ventaja de la interfaz, ¿verdad? Porque le podemos imponer varios comportamientos a la clase. Una interfaz no tiene constructores, ¿sí? Es que a final de cuentas una interfaz se parece a una clase, pero no es una clase. La sintaxis que vamos a utilizar para la interfaz es con la palabra interfaz, como ahorita vamos a ver. Bueno, no puede tener constructores, pero sí atributos. Una interfaz sí puede tener atributos, pero esos atributos van a ser automáticamente estáticos, públicos y constantes. No le puedo poner un private, un protected, no, todos van a ser públicos. Eso es ya por definición. Por lo que es opcional, aunque no le pongamos esos modificadores, de todos modos van a ser públicos y constantes. Dice, al ser públicos y abstractos por definición, también es opcional agregar estos modificadores. O sea, aunque no lo pongamos, así lo van a hacer. Aquí vienen algunos ejemplos de la interfaz. Dice, en el siguiente diagrama, la clase B, bueno, aquí está, la clase B es una clase, ¿sí? Y A es una interfase. Entonces, la clase B implementa la interfase A. No dice extiende, dice implementa. ¿Qué quiere decir? Que B debe obligadamente codificar los métodos 1 y 2. Entonces, cuando B implementa la interfaz, inmediatamente el editor me va a decir, tienes que codificar los métodos 1 y 2. Es obligatorio, ¿sí? Porque los métodos son abstractos, aunque no lo pongamos ahí. Dice, note cómo se representa una interfaz. O sea, una interfaz se pone con la palabra interfase y entre los símbolos de mayor menor y en cursiva. Así es como se indica que este cuadrito no es una clase, es una interfaz. Bueno, un objeto de la clase B puede ejecutar directamente los métodos 1 y 2. O sea, esto es lo mismo que aplicamos con las clases padres y las clases hijas. Si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de B, obviamente voy a tener acceso a los métodos 1, 2 y 3. Pero si creo un objeto B en una referencia de la interfaz, lo cual sí es posible, o sea, de una interfaz igual que una clase abstracta no puedo crear objetos, pero sí puedo poner objetos que implementen la interfaz. Entonces, si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de A, voy a tener acceso a los métodos 1 y 2. Claro, ahí no tendría acceso al método 3. Bueno, aquí viene otro ejemplo. Dice, en el diagrama anterior, o sea, en ese que estamos viendo, las clases B y C implementan la interfaz A. Vean cómo, para indicar que se implementa la interfaz, sí es muy similar a la herencia, pero la rayita esta de la línea se pone punteada. Cuando es herencia se pone continua. Y aquí indica que esta es una interfaz, que está implementando la interfaz A. Dice, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2. Aquí la interfaz impone al que la implemente, es como un reglamento. Es como cuando nosotros llegamos a un club y queremos ser socios y hay un reglamento, pues nos tenemos que ajustar al reglamento, nos guste o no. ¿Sí? Eso es una interfaz, impone un comportamiento, un protocolo. Entonces, si B y C por alguna razón implementaron la interfaz A, deben codificar el método 1 y 2, pero cada quien lo va a codificar a su manera, ¿va? Según lo que haga ese método. Como ya se mencionó, una clase puede implementar varias interfaces.
Aquí está un ejemplo. En el siguiente diagrama, la clase B implementa la interfaz A y la interfaz D. Quiere decir que B tiene que codificar a fuerza los métodos 1, 2 y dibujar. Y entre estos dos pues no hay ninguna relación, entre A y D no hay ninguna relación. En cambio, cuando es herencia, sí hay una relación más estrecha entre la clase padre y la clase hija. Y con la interfaz no. Nosotros vamos a utilizar interfaces que son para propósito general. ¿Sí? Bueno, entonces aquí un objeto de la clase 3, fíjense, si yo creo un objeto de la clase 3, voy a tener acceso a los métodos 1, 2, 3 y dibujar. Si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de A, nada más voy a tener acceso a los métodos 1 y 2. Si yo creo un objeto B en una referencia de D, nada más voy a tener acceso al método dibujar. Eso sigue trabajando igual que con la herencia. Bueno, dice que las interfaces no necesariamente tienen que guardar una relación entre otras. A ver, aquí dice, como ya se dijo, una clase puede al mismo tiempo heredar de una sola, la herencia puede ser de una sola clase nada más, e implementar una o más interfaces. Aquí, la clase B está heredando, la E sí es una clase, no es una interfaz. La clase B está heredando de la clase E el método calcular. Como el método calcular no está definido como abstracto, la clase B puede codificarlo o no. Si no lo codifica y lo ejecuta, lo va a ejecutar por herencia, como viene por aquí. En cambio, la clase B está obligada a codificar los métodos 1, 2 y dibujar. ¿Sí? Si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de E, solo tengo acceso al método calcular. ¿Sí? Bueno, ahí dicen, es lo que ya comenté. Y aquí viene un ejemplo, bueno, que intenta hacer del mundo real, porque todo está tomado del mundo real, ¿verdad? Todo lo de programación orientada a objetos está tomado del mundo real. Nada más que yo, como he dicho otras veces, en el mundo real es muy difícil que respetemos todas las reglas. En la programación sí, ahí se tiene que respetar sí o sí, pero acá, pues a veces las aplicamos, a veces no. Vamos a suponer que yo tengo una clase persona, ¿sí? Una clase persona que hereda de su progenitor, madre o padre, hereda a lo mejor algunos hábitos, algunas costumbres, pero esta persona implementa la interfaz alumno. Quiere decir que como alumno debe saber estudiar y aprobar materias, pero la misma persona se puede, implementa la interfaz trabajador. Como trabajador debe cumplir un horario y dar resultados. Bueno, yo puse ahí algunos ejemplos, ¿no? Muy genéricos. Y va a implementar la interfaz amigo y se va a dedicar, bueno, el amigo debe saber escuchar y apoyar. O sea, si yo creo un objeto de la clase persona en una referencia de persona, es como a veces se nos arma un caos en nuestra mente, ¿no? Que queremos abarcar todo. Porque si yo me pongo una referencia de persona, pues heredo hábitos, sé estudiar, aprobar, cumplir horarios, dar resultados, escuchar y apoyar. Y en el mundo real eso sería muy complicado. Entonces lo que hacemos es ponernos en una interfaz. Digo, bueno, la persona se va a poner en una interfaz de alumno y como alumno se va a dedicar a estudiar y aprobar. Nada más. Porque no va a saber hacer todo lo demás. Si yo lo pongo, por eso les digo, es muy estricto en la vida real. Si yo pusiera una persona en una interfaz de trabajador, me olvido de todo lo demás y nada más me dedico a cumplir horarios y dar resultados. Así como una máquina, ¿verdad? Sí. Y si yo pongo un objeto persona, pero la persona sabe hacer todo lo demás, nada más que en una referencia de trabajador, solo tiene acceso a cumplir horarios y dar resultados. Si yo pongo la misma persona en una interfaz de amigo, solo se va a dedicar a escuchar y apoyar, según el diagrama, ¿sí? Eso pues funcionaría si fuéramos máquinas, ¿no? Creo que esa es la diferencia, que los objetos en programación pues no tienen sentimientos, no tienen. Y acá nosotros pues ahí nos complicamos mucho la existencia a veces, ¿no? Porque queremos abarcar de más. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, como sucede con las clases, Java incluye una gran cantidad de interfaces que nos ayudan a resolver problemas. Ya hay creadas interfaces para resolver problemas. Pero pues la idea de nosotros es aprender a crear interfaces que no existen, que nos ayuden a resolver nuestros propios problemas.
Podemos pensar que la interfaz como que no es tan necesaria porque es como nada más como un reglamento, ¿verdad? Pero bueno, sí es muy necesaria porque imagínense que mi padre me pusiera aquí que progenitor fuera un método, una clase abstracta y que pusiera un método abstracto que fuera terminar una carrera. Aquí que me pusiera como es abstracto, el hijo está obligado a terminar una carrera. ¿Sí? Lo cual, pues en la vida real a veces sucede, a veces no sucede. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde implementemos nosotros mismos una interfaz. En resumen, la interfaz es similar a una clase. Por acá viene, no, sí, todavía viene aquí. Vienen algunos ejemplos de cómo declarar una interfaz. Les decía que en código también es diferente, no se pone la palabra class, se pone la palabra interfase. Entonces, por ejemplo aquí, la interfaz A se declararía de esta manera, interfase A, y luego se pone public abstract void 1. Aunque no pusiéramos public abstract, de todos modos son públicos y abstractos. Los métodos de una interfaz son automáticamente públicos y abstractos, aunque no lo pongamos, ¿sí? Ya por definición del lenguaje son públicos y abstractos. Bueno. Sí, bueno, atributos, sí puede definir atributos, pero tiene que ser públicos y constantes. No puede definir constructores. ¿Sí? Entonces, lo único que define son comportamientos. La clase B implementa, no extiende. La clase B implementa la interfaz A. Quiere decir que la clase B, aquí, si lo tuviéramos en el editor, me estaría marcando un error, porque diría, estás implementando la interfaz A y tienes que codificar los métodos 1 y 2. Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos nuestro propio ejercicio. Viene aquí otro ejemplo. Dice, la clase, esta es una clase, no es una interfaz. La clase E tiene un atributo privado que es Z, tiene un método que no es abstracto, tiene un método calcular. Y luego tenemos la interfaz D. Bueno, la B ya no la pone porque ya estaba acá. ¿Sí? Más bien la interfaz, la A. No, sí, digo, ya no pone el código porque ya la habíamos declarado ahí arriba. Bueno, pero ¿cómo se declararía esta clase? Esta clase hereda de E, o sea, extiende de E e implementa A y D. Entonces, aquí se pondría la clase B, extiende de E, nada más puede extender de una sola clase padre, pero puede implementar más de una interfaz. Aquí está implementando la interfaz A y la interfaz D. Y obviamente, en el editor ya me estaría marcando error porque me diría, tienes que codificar los métodos 1, 2 y dibujar. Ya me lo estaría diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí lo nuevo es que la interfaz se declara con la palabra interfase, no con class, y que a la hora de que una clase implemente de la interfaz se tiene que poner la palabra implement, no la palabra extend. Extend es para herencia de una clase, implement es para implementar una interfaz. Bueno, vamos ahora sí, a empezar un ejercicio. Dice, vamos a desarrollar una aplicación en donde 3 clases, la clase círculo, rectángulo y triángulo, van a implementar la interfaz que va a llamar cálculos figuras 2D. Así se va a llamar la interfaz. Por ejemplo, en C# hay un estándar para los nombres de la interfaz que empiecen con I latina, indicando que es una interfaz. Aquí en Java no se maneja ese estándar. Bueno, la interfaz se va a llamar cálculos figuras 2D. Quiere decir que esta interfaz va a contener métodos para calcular elementos de figuras de 2 dimensiones, pero no los va a calcular. De hecho, ni sabría cómo calcular. Nada más va a indicar que quien implementa esa interfaz debe ejecutar o debe codificar los métodos que traiga la interfaz. Bueno, que contiene los métodos área y perímetro. O sea, esta interfaz va a tener métodos área y perímetro, no los va a codificar, nomás los va a poner. Y heredan de la clase abstracta figura, que contiene el método abstracto dibujar. ¿Sí? Esas son las indicaciones. Bueno, entonces,
Con eso ya podemos crear nuestro diagrama. Así quedará nuestro diagrama. Ahí se ve completo. A ver. Figura es una clase abstracta y tiene un método abstracto que se llama dibujar. El método dibujar no va a regresar nada, sino que va a ser el dibujo. Pero como es método abstracto, aquí no va a haber código. Luego, tenemos clases rectángulo, círculo y triángulo al mismo nivel, porque son figuras de 2 dimensiones. Y aparte tenemos una interfaz que es cálculos figuras 2D. Bueno, yo ahí nada más para ejemplificar el uso de un atributo, le puse el valor de pi, que ya lo tenemos en la clase mat, pero lo vamos a manejar nosotros por nuestra cuenta. Entonces voy a poner un atributo de tipo doble que es pi. Luego, la interfaz, que se llama cálculos figuras 2D, tiene 2 métodos, el área y el perímetro. Pero estos métodos, aunque no lo diga, son abstractos. No hay código aquí. Y entonces, cuando declaremos la clase, digamos, círculo, le vamos a decir que extienda de figura y que implemente cálculo figuras 2D. Y en ese momento me va a obligar a codificar el método dibujar y los métodos área y perímetro. Eso lo vamos a ver ahorita cuando empezamos a codificar. Bueno, aquí están los atributos de cada clase. Un rectángulo tiene base y altura, el círculo nada más el radio y el triángulo tiene los 3 lados. Bueno, entonces, obviamente con base y altura yo debo poder calcular área y perímetro, con el radio también, y con los 3 lados también debo poder calcular el área y perímetro de un triángulo. Bueno, vamos a tomar como referencia este diagrama, lo voy a poner aquí, y vamos a empezar una aplicación. Por lo pronto ahí. Vamos a crear un proyecto. Un proyecto que se va a llamar aplicación figuras interfaz. PA 1112, ¿verdad? 1112. Le puse muchos guión bajo. Aplicación figuras interfase. El tema principal de este ejercicio es el uso de la interfase. Bueno, nos olvidamos ahorita de la aplicación y vamos a crear primero nuestra clase abstracta. ¿Sí? La clase abstracta no tiene atributos y solo tiene un método, que es abstracto también. Bueno, entonces vamos a agregar aquí una clase. Esta sí es clase. Esta se va a llamar figura. Figura va a tener un método nada más, que es void, o sea, public. Aquí sí le tengo que poner todas las especificaciones. Es public, es abstract y es dibujar. Pero ¿qué me va a regresar? Nada, me va a regresar void. Y nada más ponemos los paréntesis, pero sin código. Aquí me marca error porque un método abstracto solo puede estar en una clase abstracta. Entonces hay que poner que está, y aquí lo dice el diagrama, ¿verdad? Que es una clase abstracta, public abstract. Ya está nuestra clase figura. Y esa clase va a ser padre de las 3, de círculo. Bueno, entonces vamos a agregar ahora nuestra interfaz. Sería esta interfaz. Entonces aquí botón derecho, new, y buscamos Java interfase. No class, es Java interfaz. ¿Sí? Entonces le damos aquí y la interfaz se va a llamar cálculos figuras 2D. Bueno, el nombre indica que quien implementa esa interfaz debe calcular los valores que se puedan calcular, que son área y perímetro de una figura de 2 dimensiones. Bueno, entonces vamos a poner nuestro atributo que es pi. Pi dijimos que debe ser público
static y constante. Y 3.141592.6. ¿Me dan algunos decimales más? 3.1415. Ahí lo que se haga en su calculadora. 65 y luego 8.5 es que no te entendí. 3.5 y luego 9. Ok, gracias, con eso está bien. Bueno, aquí voy a poner un comentario. El atributo o un atributo de una interfase es público, estático y constante. Aunque no se declare así. O sea, yo puedo poner nada más doble pi igual a y ya. Pero prefiero poner toda la especificación para recordarlo, para entenderlo. ¿Sí? Bueno, ese es el atributo. Luego vamos a poner dos métodos. Aquí no va código. ¿Sí? No va código. Nomás la firma de los métodos. Public, abstract, doble, área. No va código. ¿Eh? Bueno, entonces aquí ponemos un método de una interfaz es público y abstracto. Aunque no se declare así. Y esto, por ejemplo, el perímetro lo voy a declarar nada más así. Doble perímetro. También es public abstract. Aunque no lo ponga. Bueno, ahora, ¿para qué nos podría servir en este caso una interfaz de este tipo? Imagínense que yo estoy haciendo una aplicación para calcular el área y el perímetro de cualquier figura de dos dimensiones. ¿Sí? Y entonces, pero a lo mejor están colaborando varios y unos van a ser de unas figuras, otros de otros. Entonces, y que yo a lo mejor estoy ahí administrando el proyecto, pues yo les voy a decir, ¿saben qué? Hay que implementar la interfaz cálculos figuras 2D. ¿Eso qué me va a garantizar a mí? Que todas las clases, todos los objetos que yo cree de las figuras, todas van a saber calcular el área del perímetro. O sea, ya no es lo mismo que yo les diga, ahí por favor le agregan el área del perímetro, y a lo mejor algunos se lo van a agregar, otros no. Pero si yo les digo, van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D, entonces yo sé que cualquier objeto de las clases que me creen, que implementen esa interfase, yo creo un objeto en una referencia de la interfaz y sé que saben calcular el área del perímetro. Es una garantía, ¿sí? Porque la interfaz impone unas reglas, un protocolo que hay que cumplir. Bueno, entonces, hay luego de repente componentes de Java y que te dice, debe implementar la interfaz fulana. ¿Y eso qué quiere decir? Que me va a obligar a codificar ciertos métodos porque los va a usar en alguna parte. Bueno, entonces, ya tenemos la codificación de la interfaz. Ahora, pues vamos a empezar con el círculo, ¿no? Porque es el que tiene menos atributos. Vamos a empezar con el círculo. A ver, le vamos a decir, esa es una clase normalita. Una nueva Java class y se va a llamar círculo. ¿Sí? Círculo. Es esta clase. Me estoy brincando el rectángulo, estoy poniendo el círculo. Bueno, ahorita no me marca ningún error
yo le voy a decir, pues círculo tiene un valor que es el radio. A ver, chavos, ahí ustedes se la pasan nomás platicando, ¿no? Ahí ustedes, no ahorita, sino muchas clases. A ver, tiene nada más el radio. Y pues con sus constructores normal, es una clase normal. Entonces le digo public, voy a agregar constructores parametrizados y, a ver, insertamos un código constructor sin parámetros. Entonces aquí le voy a decir que el radio es igual a 0. Y luego voy a agregar el constructor parametrizado. Constructor con un parámetro. Ahí está. Los métodos get y set. Getter y setter de pues nada más es un atributo. Ya está encapsulado. Y ya ven que normalmente yo no pongo el método toString de insertar así automáticamente. En esta ocasión sí voy a usar el método toString. Insert el método toString. Y pues lo que hace el método toString automático es poner el nombre de la clase y entre llaves pone los atributos, ¿verdad? Muy bien, entonces, hasta ahorita no hay ningún problema, pero pues no está relacionado ni con figura ni con la interfaz. Entonces, vamos a decirle que herede, o sea, extend, va a extender de figura. Bueno, ya en ese punto ya me está diciendo que tengo que agregar un método, porque figura es abstracta, figura es clase abstracta y tiene un método abstracto. Entonces me está aquí obligando a que codifique el método. ¿Cuál? Pues el método dibujar. Entonces ya le digo que le agregue el método y ya lo tenemos aquí. Siempre le pone esto, ya lo habíamos visto. Ya pone el override, quiere decir que es un método que se hereda, en este caso de la clase figura, aunque figura no lo implementa, no lo codifica. Pero de todos modos lo hereda. Y bueno, aquí ya voy a dibujar, aquí sería cuestión de que cada quien haga un dibujo. Yo voy a poner un dibujo bastante simple. Aquí, ¿sí le pusiste extend figura? Y acá sale sí pusiste abstracta la figura. Es que si no es abstracta no te va a obligar a... ¿Sí? Abstracta y abstracta, ¿sí? Aquí. Para que en círculo te obligue. Y ahí te pone la opción para corregir, o para corregir el error. La primera opción debe ser agregar el método abstracto. Y no sé si ya lo agregó. Sí, de repente puede fallar la ayuda. De repente, a veces ya no sale y nosotros lo tenemos que teclear a mano, ¿verdad? Ok. Bueno, les digo que voy a hacer una figura bastante simple aquí nomás para que tenga algo. Ese es el gran círculo. Es una O. Intentar hacer un círculo con caracteres, yo alguna vez lo hice, o sea, lo intenté, y créanme que no es tan sencillo, no salen tan bien los círculos. Entonces lo voy a dejar así. Bueno, aquí nada más no me ha obligado a codificar área y perímetro, pues porque no le he dicho que implemente la interfaz. ¿Sí? Entonces le voy a decir, extiende de figura, pero implementa, o sea, implements, palabra reservada, la interfaz cálculos figuras 2D. Y entonces, vean cómo lo puse de otro color la interfaz. Entonces ahora me vuelve a decir, oye, es que si implementa la interfaz, pues tienes que codificar los métodos que trae la interfaz. Porque esos son abstractos por naturaleza. Entonces le digo, ok, pues ahí dame la mano, agrega los métodos y yo nada más los relleno con código. Entonces implementamos aquí y ya tenemos, agregó dos métodos, el método área y el método perímetro. ¿Sí?
que los tomó de aquí. Son override porque de alguna manera los está heredando. Cuando implementa la interfaz, podemos pensar que como que los está heredando. Bueno, entonces, vamos a... ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Voy a usar la pi, como implementé la interfaz que trae una constante pi, voy a usar ese pi. Pi por... Bueno, acuérdense que ¿qué dice aquí? Acá no le puse doble i. Bueno, sí es que acá dice doble i, ¿no? Le voy a poner doble i para que se ajuste bueno, para distinguir del pi de mat. Ahora sí, pi por radio al cuadrado. Así es como se calcula el área, ¿va? Nos está obligando a codificar esos métodos. Igual y ponemos mentiras, ¿verdad? Pero no es la idea. Pero de que los tenemos que codificar, inclusive dice, si se te olvida codificarlos, yo voy a lanzar una excepción. Ahí está lanzando una excepción. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? El perímetro es la circunferencia, ¿no? ¿Cómo se calcula? 2πr. 2 por pi por el radio. ¿Sí? Bueno, ahorita podríamos continuar con las otras clases, pero vamos a la aplicación y vamos a crear tres círculos, ¿no? Ya podemos crear, no podemos crear objetos de figura ni objetos de cálculos de clases abstractas y de interfaces, no se pueden crear objetos, pero sí podemos poner objetos de sus clases hijas o que implementaron una interfaz en referencias de la clase abstracta o de la interfaz. Entonces me voy a ir aquí, vamos a crear un círculo primero, así un círculo, en una referencia de círculo. Todos van a ser círculos, pero en diferentes referencias. Círculo virtuoso es igual a new círculo y vamos a decir que tiene un radio de 10. ¿Sí? Y luego vamos a crear ahora un círculo, no, lo voy a crear en una referencia de figura, otro círculo vicioso. El vicioso. Se oye mal, pero bueno. Círculo, vamos a ponerle aquí 5. Y vamos a crear otro círculo. Los tres van a ser círculos, los tres objetos van a ser círculos, pero en diferentes referencias. Entonces le diría yo, cálculos, figuras 2D, esa es la interfaz. Va a poner el círculo K. Hay un círculo K, ¿no? New, círculo. Vamos a ponerle aquí, no sé, 50. Bueno, 25. Insisto, los tres son círculos, pero no tienen acceso a los mismos métodos. A ver, ustedes ya me podrían decir, creo yo, virtuoso, ¿a qué métodos va a tener acceso? Virtuoso es los tres son círculos. Los tres saben calcular área, perímetro, saben dibujar, pero dependiendo de la referencia que estén, es lo que van a poder hacer. Aunque lo sepan hacer, en una referencia no lo van a poder hacer, aunque lo sepan hacer. Bueno, entonces, virtuoso, antes de ponerle el punto aquí, ¿a qué métodos va a tener acceso? A todos, porque o sea, como es una referencia de círculo, si tuviera métodos propios también, ¿verdad? Pero tiene a dibujar, o sea, aquí tiene acceso al área, a dibujar, por aquí está el perímetro. Bueno, ¿a qué tiene acceso? Vicioso. Vicioso está en una referencia, es un círculo, está en una referencia de figura, nada más no va a tener acceso ni a área ni a perímetro. Ahí está dibujar y no tiene acceso a área y perímetro. ¿Sí? Y K, ¿a qué va a tener acceso?
K está en una referencia de la interfaz. Nada más área y perímetro. Aquí está área, aquí está perímetro, pero no está dibujar. ¿Cómo le haría yo para que Vicioso pudiera calcular área? Con un CAS, ¿verdad? O sea, Vicioso yo sé que no tiene acceso directo a calcular el área. Pero si yo le aplico un CAS aquí, le digo, te voy a aplicar un CAS ¿de qué? De cálculos, o puede ser hasta de círculo. Si fuera de círculo va a tener acceso a todo. Si fuera de cálculos va a tener acceso a área y perímetro, pero no a figura. Cálculos, figuras, 2D. Ese es el CAS, pero tengo que hacerlo sobre el resultado del CAS. O sea, aquí, y luego acá. Y ahí ya tengo acceso al área y al perímetro, pero no tengo acceso a ¿qué? A dibujar. Porque lo cambié a una referencia de cálculos figuras 2D. Si lo cambio a una referencia de círculo, todos estos CAS son viables porque tienen relación, ¿verdad? No le puedo hacer CAS nada más porque se me ocurre, porque lo necesito. Deben tener una relación ya sea de extensión, de herencia o de implementación de interfaz. Entonces ahí círculo. Ahora, ¿a qué voy a tener acceso? Pues a todo, al área, a dibujar, bueno, no sé qué hice. Ya ahí voy a tener acceso como virtuoso. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo mismo que hemos venido aplicando en la herencia. Muy bien, entonces vamos, bueno, pues rápidamente, ¿no? La clase de rectángulo, porque si no, a ver, vamos a agregar nuestra clase rectángulo. Una clase nueva. Es clase, porque es esta, viene siendo esta que está aquí. Es una clase. Le voy a agregar sus atributos que son base y altura. Y después, bueno, le agrego los constructores, un constructor sin parámetros. Le pongo base igual 0, altura igual 0. Y luego le voy a agregar el constructor parametrizado con los dos atributos. Luego los métodos getSet de los dos. Después el método toString. Dije que sí lo voy a generar automáticamente. Bueno, aquí no ha habido ningún problema. Vamos a decirle, ahora que se acuerda el diagrama, va a heredar, o sea, a extender de figura y a implementar la interfaz. Entonces le decimos aquí, siempre se puede poner en cualquier orden, implementar y luego extender. Pero como nada más se puede heredar de una clase, es mejor poner primero el extends. Y luego ya el implements, y en el implement le puedo poner varias interfaces. Bueno, entonces aquí sería extends de figura e implements de cálculos figuras 2D. Y ya en este punto, bueno, extiende de figura e implementa la interfaz. Ya me está pidiendo que codifique los métodos abstractos tanto de figura como de la interfaz. Aquí le voy a decir que los agregue. Dice, implementa todos los métodos abstractos. Me debe agregar tres métodos. A ver ahí. Sí. Y ahí el editor nos va a dar la mano para agregar los tres métodos abstractos. Uno de figura y dos de cálculos figuras 2D. ¿Sí? Ya tenemos aquí los tres métodos. Se trajo primero el de la clase, el dibujar. Bueno, aquí ¿cómo se calcula el área de un rectángulo?
Base por altura. ¿Cómo se calcula el perímetro? 2 por la suma, ¿verdad? Base más altura. O sea, son 2 bases y 2 alturas. Bueno, el dibujo este sí lo voy a hacer un poquito más decente. Lo voy a hacer así. Un más y luego unos guiones, por ahí más o menos. Y luego voy a usar tres renglones. Ahí voy a poner un pipe. Así voy a dibujar mi rectángulo. Bueno, entonces queda pendiente codificar la clase triángulo y hacer algunas, pues varias pruebas, ¿no? Entonces, el tema que vimos hoy, digamos, el principal es la interfase. Interfase es como una clase que tiene puros métodos abstractos. Muy bien, entonces, la seguimos mañana.